En nuestro último viaje en el tiempo, el último recorrido por las haciendas caraqueñas fue la hacienda La Urbina y su trapiche. Para quienes no hayan visto el video, lo dejo en la pantalla final. Ahora vamos a la Quinta de Anauco, un oasis de tranquilidad en el bullicioso corazón de San Bernardino. Guarda siglos de historia y secretos escondidos tras sus muros. Desde su humilde origen como terreno de cultivo a finales del siglo XVIII, esta propiedad ha sido testigo del transformador viaje de Venezuela, desde la época colonial hasta nuestros días. Hoy, como Museo de Arte Colonial, la Quinta nos invita a explorar el arte y la cultura de nuestros antepasados, recordándonos que esta joya arquitectónica no solo es un refugio del pasado, sino un vínculo vital que nos conecta con el presente y nos invita a reflexionar sobre nuestro legado. Abramos sus puertas. Nuestra historia comienza en 1797, cuando el capitán Juan Javier Mijares de Solórzano y Pacheco soñó en grande. En el corazón de Caracas, en un tiempo de agitación y cambio, Mijares decidió construir un refugio de tranquilidad, un espacio donde la paz pudiera florecer. Con planos en mano y una visión que desbordaba optimismo, comenzó la edificación de la Quinta de Anauco. ¿Imaginas esos primeros cimientos y recreaciones del proceso de construcción que muestran cómo este sueño se materializó ladrillo a ladrillo, creando un hogar diseñado para resistir el paso del tiempo? Sin embargo, el camino hacia la realización del sueño de Mijares no fue sencillo. A medida que la quinta iba tomando forma, comenzaron a surgir conflictos, disputas por la propiedad y luchas por el acceso al agua se desataron, trayendo consigo una tensión palpable. Documentos de compraventa, mapas de la zona y los nombres de personajes como los Mijares y los Ascanio se entrelazan en esta historia, mostrando que la paz que buscaba Mijares se veía amenazada por la ambición de otros. El tono cambia drásticamente en un emocionante giro de la historia, la independencia. La Quinta de Anauco se convirtió en un refugio para familias realistas en medio de la turbulencia revolucionaria, un lugar de encuentro para figuras icónicas como Simón Bolívar, el Marqués del Toro y el General Páez. Con lienzos de batallas y retratos de estos líderes, se revela cómo los ecos de decisiones tomadas en este lugar forjaron el destino de una nación. Este capítulo decisivo no solo estuvo marcado por la lucha, sino también por momentos de camaradería y esperanza en tiempos inciertos. A medida que avanzamos en esta historia, nos sumergimos en la vida cotidiana de la Quinta, donde el bullicio social complementaba la historia. Aquí, los detalles de la exquisita decoración, el mobiliario y los vibrantes eventos sociales cobran vida, acompañados de música de la época que nos transporta a escenas opulentas y bailes en sus salones. Recorriendo estos salones, podemos imaginar cautivadoras escenas en los espacios, experimentando la elegancia y el esplendor de la vida en la Quinta. Los personajes que habitaron este espacio son fundamentales para comprender su legado. El Marqués del Toro y su esposa, la familia Erazo y otros nombres se vuelven íntimos a medida que compartimos sus historias personales, retratos y cartas que revelan sus sueños, luchas y momentos decisivos. Este enfoque humano conecta la historia con cada uno de nosotros, recordándonos que detrás de cada edificación hay vidas llenas de matices, emociones y legado. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. A medida que la historia avanza, el destino de la familia Mijares de Solórzano también aparece como un giro importante. La conexión con Juan Javier se pierde en el eco de la construcción, pero sus hermanos, Miguel y Martín, heredaron propiedades en Anauco que fueron confiscadas tras la independencia. ¿Cómo enfrentaron estos hombres las secuelas de una guerra que no solo alteró el mapa político de la nación, sino que destruyó las vidas de quienes habían forjado su fortuna en esta tierra? ¿Intentaron recuperar lo que legalmente les pertenecía o se convirtieron en refugiados de su propia historia,
luchando por el temor de un futuro incierto. La historia de la Quinta de Anauco, más allá de su majestuosidad y su legado, se entrelaza con conflictos profundos y giros inesperados que desvelan las verdaderas tensiones de su tiempo. Entre las disputas por el agua, el Marqués del Toro se convierte en un personaje enigmático. Mientras sus vecinos luchan por acceder a un recurso vital, su posición de poder le permite presionar, quizás con prácticas poco éticas, para obtener más riego para sus tierras. ¿Era el marqués un hombre de Estado o un manipulador astuto que aprovechó la escasez de agua en su beneficio? La escasez de este recurso vital no solo afectaba las cosechas, representaba una amenaza palpable para la comunidad agrícola, generando tensiones que podrían haber fracturado las relaciones entre vecinos durante un tiempo ya de por sí turbulento. En el centro de este escenario se encuentra la figura enigmática de doña María Socorro Berroterán, esposa del Marqués del Toro, quien se vislumbra como un misterio en la historia. Mientras su esposo se adentra en la vida pública y las intrigas políticas de la época revolucionaria, ella escoge un camino de silencio y discreción. ¿Acaso este alejamiento es solo una elección matrimonial o esconde un descontento profundo? ¿Realmente era una realista al igual que su esposo o su silencio ocultaba una resistencia secreta a la opresión del gobierno patriota? Este aire de misterio junto al silencio sobre su vida y su muerte deja abierta la puerta para un cuestionamiento que alimenta la imaginación. ¿Qué secretos podría haber estado guardados en su corazón mientras su esposo lidiaba con asuntos de Estado? Este laberinto de conflictos, silencios y pérdidas nos llevan a replantear la narrativa histórica, no solo como un relato de acontecimientos, sino como un rompecabezas humanos lleno de emociones y desafíos. Al explorar estas subtramas, descubrimos un rico palimpsesto de relaciones, traiciones y aspiraciones que añaden un nuevo nivel de profundo significado a la historia de la Quinta de Anauco. Aquí, las paredes que han permanecido en silencio por tanto tiempo comienzan a susurrar historias que nos invitan a profundizar más y a escuchar las voces olvidadas de quienes también habitaron este lugar. A través de la rica herencia de la Quinta, somos testigos de que la historia no es solo lo que sucede en el escenario, sino también lo que se teje entre bambalinas, revelando la complejidad del ser humano en tiempos de cambio y conflicto. Dime qué te parece este relato, déjamelo saber en los comentarios. La historia de la Quinta de Anauco es sin duda un testimonio de lujo, intriga y poder que se despliega entre nosotros, revelando cómo esta propiedad se transformó de un mero terreno de cultivo a una elegante residencia habitada por figuras destacadas. Pero el verdadero clímax de esta historia llega con la conmovedora donación de la Quinta a la nación en 1958 por parte de los descendientes de la familia Erazo, un gesto de generosidad que asegura la salvaguarda de este sitio histórico, permitiendo su transformación en el Museo de Arte Colonial de Caracas. Esta acción no solo protege el patrimonio, sino que también ofrece un legado imborrable a las generaciones por venir. Sin embargo, invitemos a la imaginación a considerar un giro inesperado en nuestra narrativa. ¿Qué hubiera pasado si la Quinta de Anauco no hubiera tenido la fortuna de ser donada? Imaginemos por un momento que, tras la muerte del Marqués del Toro, la casa no hubiera sido dividida con criterio entre sus herederos, sino que hubiera despertado una feroz disputa familiar, un conflicto que llevara a un largo y desgastante proceso legal. Así, la propiedad, en lugar de ser un símbolo de unión y legado, se habría convertido en un campo de batalla de ambiciones desmedidas y sueños frustrados, dejando a la Quinta en un estado de abandono. A medida que Caracas crecía y se expandía, el valor de los terrenos adyacentes también aumentaba, girando la rueda de la especulación inmobiliaria en torno a la histórica casa. Con múltiples herederos incapaces de sostener la carga del mantenimiento y posiblemente tentados por lucrativas ofertas, tal vez hubieran optado por vender la propiedad a desarrolladores ávidos,
la elegante residencia que había sido un refugio de poder y un punto de encuentro de grandes líderes, podría haber desaparecido víctima del avance implacable de la urbanización y la modernidad. Nos veríamos ante el triste destino de una casa demolida, dejando solo escombros donde una vez hubo historia, arte y cultura. Este panorama alternativo, aunque ficticio, nos empuja a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro patrimonio cultural y el papel que cada uno de nosotros juega en su conservación. La Quinta de Anauco, que hoy se erige orgullosa como un símbolo del pasado colonial de Caracas, es también un recordatorio del delicado equilibrio entre la historia y el presente. Su continuidad como espacio de memoria y aprendizaje no puede ser tomada por sentada. Depende de acciones conscientes y decididas para proteger y valorar nuestra herencia. Así, con la historia de la Quinta de Anauco como telón de fondo, celebramos la generosidad de aquellos que entendieron la importancia de preservar el legado, al tiempo que reconocemos la constante necesidad de vigilar y proteger lo que nos conecta con nuestro pasado. La Quinta no es solo un monumento, es un llamado a cada uno de nosotros para hacer parte de su historia, para ser los guardianes de nuestra cultura y legado, asegurando que a través del tiempo las generaciones futuras puedan también conocer y apreciar esta rica herencia colonial. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. La historia de la Quinta de Anauco es un viaje emocional que trasciende el tiempo, convirtiéndose en un poderoso reflejo de las complejidades de la vida en la Caracas colonial y republicana. Desde su concepción como un remanso de paz por el capitán Juan Javier Mijares de Solórzano, la Quinta no solo fue un lugar físico, sino un escenario de aspiraciones y conflictos, donde la lucha por el acceso al agua revela las tensiones ocultas detrás de la aparente tranquilidad de la vida campestre. Así, la Quinta de Anauco se erige como un símbolo de la fragilidad del pasado y la vital importancia de preservar nuestra memoria cultural, recordándonos que para comprender nuestro presente y construir un futuro mejor, debemos honrar y aprender de las huellas de aquellos que nos precedieron en su paso por esta tierra. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.